en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bien, vamos toma tu Biblia ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, y acompáñame en la escritura, acompáñame a la palabra de nuestro Dios, y ve a la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, la carta que escribe Pablo a Timoteo, su segunda carta. Vamos a estar en el capítulo 2, el versículo 2 también, y ahí vamos a estar tratando de meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Espero que me puedas acompañar durante estos minutos y que podamos juntos escudriñar la palabra y tratar de tener el consejo de la Escritura. Así que dice la palabra de Dios, quiero darle lectura en el nombre de Jesús. Segunda carta, capítulo 2, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, bueno, empiezo desde el versículo 1, doy lectura al 1 y al 2, dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vuelvo a leer el segundo versículo que está aquí. Dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, en esta tarde quiero que meditemos juntos en el tema que por ahí ya lo hemos anunciado. Y el tema que te quiero compartir en esta tarde tiene que ver con algo muy especial que se puede relacionar con lo que muchos hemos enseñado como discipulados. Sin embargo, no quiero enfatizar demasiado en el área de lo que es un discípulo y todas esas cosas. Quiero ir a una situación práctica de ciertas características que debe de cumplir, ¿verdad?, una persona que conoce de Dios, una persona que conoce la palabra de Dios. Así que dice la palabra de nuestro Dios así, lo que leímos, lo que has oído de mí. Entonces, quiero hacer énfasis en esto. El tema es tiempo de pasar la estafeta, así lo he querido titular en este tiempo. Y la explicación del por qué el título es así es porque quiero hacer referencia a esa manera en que digamos que los competidores en unas ciertas competencias de atletismo, es decir, en el atletismo hay modalidades de competencias a la cual voy a hacer referencia como un ejemplo nada más. Es aquella que se menciona de relevos. No sé si tú has tenido la oportunidad de por ahí ver competencias en atletismo cuando nuestro país está participando, ya sea en las Olimpiadas o en otra competición. Pero normalmente las carreras de relevos realmente llaman mucho la atención y tiene que ver con ciertos competidores, ¿verdad? Forman un equipo de cuatro competidores, y entonces estos competidores tienen que esforzarse juntos, tienen que hacer el esfuerzo juntos para que entonces juntos puedan lograr el éxito, puedan tener el triunfo. Entonces, en la manera que sucede, ustedes ya lo saben, solamente lo menciono a manera de introducción al tema que estamos tratando. Pues ustedes saben que se colocan en la pista, cada quien se le asigna, ¿verdad?, una distancia a recorrer, y entonces
van a portar, ¿verdad?, una estafeta, es decir, que quien inicia llevará una estafeta y entonces al término del recorrido de su distancia estará el siguiente de su equipo, quien estará esperando esta estafeta para continuar, y así sucesivamente hasta que el competidor número 4, ¿verdad?, toma la estafeta y trata de llegar en primer lugar a la meta. Entonces, haciendo énfasis en esta competición, en este ejemplo, quiero enfocarme un poquito a lo que dice el pasaje y que juntos analicemos de esta manera objetiva, esta manera de lo que está diciendo el apóstol, aplicada a tu vida como cristiano. Quiero hablarle hoy al cuerpo de Cristo, a la iglesia que me escucha. Quiero hablarte a ti y que me ayudes, ¿verdad? Ayúdame a poder reflexionar juntos en la palabra de Dios. Así que, basado en lo que estamos viendo, dijimos que al igual que en la competición de relevos, que hay un equipo integrado, ¿verdad?, por 4 competidores participantes, y cada uno tiene que esforzarse, tiene que llegar a la meta, pero será determinante o fundamental que ellos porten la estafeta y que puedan ser, digamos que lo más exactos en pasar la estafeta para que su equipo, de verdad, pueda tener, digamos que de cierta manera, una oportunidad o pueda tener ventaja para poder llegar a la meta en el sentido del último competidor. Así que con este pensamiento en tu mente, con este ejemplo de lo que acabamos de comentar, el versículo dice, y lo vuelvo a leer: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo primero que quiero que resaltes en este pasaje es la idea central que nos da y que tiene el apóstol Pablo para que nosotros la podamos ver. Salta a la vista que esta situación de proclamar el reino de los cielos no es de una persona, no es de alguien que en solitario, ¿verdad?, tenga que ir por la vida llevando el mensaje de la palabra de Dios, o que tenga que estar siempre solo, o la responsabilidad que recaiga solamente en una persona. Nos está diciendo que tiene que conformarse, cierto grupo, cierto equipo. Jesús lo consideró como su iglesia. Entonces Jesús comienza y dice que llama a ciertos hombres, comienza a enseñarlos. Así que el primer punto que quiero que veamos en esta digamos que reflexión o enseñanza es, número 1, voy a tratar 3 puntos, y el primero tiene que ver con: debes de aprender bien cómo se porta la estafeta. Debes de aprender muy bien, es decir, tienes que tener claro qué es portar la estafeta, cómo se porta esa estafeta o qué es esa estafeta. Entonces, en ese sentido, en este punto, digamos que llevar la estafeta es un requisito necesario para ganar la carrera, por lo tanto, el esfuerzo individual, tanto el esfuerzo individual como en el momento de traspasar el testimonio o la estafeta, son de suma importancia para completar la prueba. Es decir, que el esfuerzo que tú vas a realizar, ¿verdad?, debes de saber en dónde se va a centrar, qué es lo que tú y yo debemos de hacer. Número 1, aprende bien a tomar la estafeta. Es decir, no solamente te enlistes en la carrera y digas, ahí se va, a ver cómo salgo. O como dicen algunos por ahí, de repente en el pensamiento que tienen algunos de decir que cuando Cristo venga, aunque sea tomado del pie, de alguien se quiere ir. Y están tratando de pensar de ahí se va, de ir día con día, y nada más como que viendo a ver qué improviso hoy, y ciertas características, ciertas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que debemos de aprender bien. De esto, la importancia
de que nosotros seamos buenos alumnos de Dios en la enseñanza. Es decir, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9, voy a dar lectura en versión del lenguaje actual. Dice: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo, y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. Así que lo que yo quiero que entendamos o que hagamos énfasis en este momento, dice el pasaje en esta versión, dice: además les ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Es decir, Dios está interesado en que tú y yo aprendamos bien lo que significa el mensaje de Jesucristo. No sean de las personas arrebatadas que llevan o quieren compartir el mensaje y desconocen la sustancia del mensaje. No conocen lo que es realmente la palabra de nuestro Dios, y entonces no pueden compartir algo que no tienen. Deben de primero tomar la palabra de Dios y entonces comprender verdaderamente, aprender verdaderamente la palabra y entonces poder compartirla. Así que en el primer punto debemos de aprender todo lo que es en cuestión de la palabra de Dios. Todo lo que es en cuestión en la carrera que estamos, en la competición que estamos. Entonces debemos de entender esto. Tienes que ir, o eso quiere decir, y lo quiero enfatizar en esta tarde, para aquellos que de repente quieren ser parte del pueblo de Cristo y de verdad no creen o no sienten que hay que esforzarse. Es fundamental esforzarse primero para aprender y fundamentar bien dónde estás. En esto, así como un atleta y así como un competidor, cuando se está llegando esas etapas, ¿verdad?, de competición o esa fecha para ir a competir, tienes que entender que el entrenamiento es parte fundamental. En el entrenamiento tú tienes que cumplir, tienes que ejercitarte, tienes que cuidar lo que comes, tienes que hacer un esfuerzo mucho más grande, tienes que hacer un esfuerzo extra. Es decir, te has puesto a pensar, a veces, por ejemplo, en la disciplina del fútbol, el fútbol que a muchos gusta, y los vemos a las personas o a los jugadores, van y juegan, y cada 8 días o entre semana están jugando, pero tienen constantemente que estar practicando. Y dices, bueno, si todo el tiempo se la pasan pegándole a una pelota, ¿por qué realmente tienen que estar siempre entrenando? Porque tienen que estar en forma, porque tienen que estar practicando aquello a lo que ellos se dedican, porque en el momento de la competición tienen que estar, digamos que con todo aquello que requiere esfuerzo y dedicación, tienen que estar en el punto óptimo en lo que se necesita, en lo que van a hacer. Es decir, lo que implica aprender bien es, digamos, difícil porque te tienes que esforzar. ¿A cuántos les cuesta aprender bien? ¿Cuántos no se esfuerzan por aprender bien? ¿Sabes por qué? Porque se requiere de entrenamiento. ¿A cuántas iglesias su pastor los invita a discipulados, a enseñanzas, ¿verdad?, con la única finalidad de que la iglesia crezca, de que tú crezcas en el conocimiento de Cristo? Y algunos dicen, no, la verdad yo paso, a mí no me gusta mucho, pierdo el tiempo. La verdad es que se requiere disciplina. Se requiere disciplina. ¿Por qué? Porque en un discipulado, en un entrenamiento, tienes que llegar puntual y tienes que ser constante. Los que entran de repente a un discipulado, a un estudio bíblico de la palabra que se está llevando a cabo en alguna iglesia, van una vez, 2 veces, pero la tercera, cuarta vez faltan y no hay una disciplina y no hay una perseverancia, no hay una permanencia. Entonces, aquí de lo que se trata es que tienes que aprender bien. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice,
lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, hace referencia a lo que él ha visto, a lo que él ha escuchado, a lo que él ha aprendido, y lo tiene que aprender bien, porque posteriormente recibe, ¿verdad?, una responsabilidad mayor, y le dice, así también dice, lo que has escuchado de mí, esto encarga a hombres fieles. Es decir, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos tomar bien la estafeta? Porque cuando sea momento de pasarla, debemos de saber hacer lo correcto. Cuando tú ves la competición y el atleta que lleva la estafeta, si él no lleva y no sabe cómo tomar la estafeta, tampoco sabrá cómo pasar la estafeta, y cuando sea el momento de trasladar la estafeta, entonces lo hará mal y el equipo perderá. Entonces, quiero que pongas atención. Número 1, aprende bien a ser un buen cristiano. Aprende bien a ser un buen cristiano, a tener buenos conceptos, buenos hábitos. No quieras enseñarle a otros algo que tú no tienes. No quieras que otros oren cuando tú no oras. Dicen por ahí, si no dices amén, ahí donde estás, aunque sea digan ay. Si no oras, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos que oren? Si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo les vas a enseñar? Y les vas a decir, ustedes deben de aprender a leer la Biblia. Si tú no ayunas, si tú realmente no aprendes bien lo que es ser un discípulo del Señor, ¿cómo vas a considerarte un buen atleta y un buen competidor? Hablando del ejército, ¿cómo te vas a considerar un buen soldado? ¿Cómo vamos a hacer si realmente no hacemos énfasis en aprender bien? Es como aquellos que de repente realizan un oficio, ¿no? Digo, por mencionar alguno, tú no puedes contratar a un albañil y decir, oye, hazme una casa, y aquel dice, bueno, pues como no sé, pero más o menos ahí le hago la lucha, y te va a dejar las paredes todas chuecas, o se van a caer, o X cosa. Entonces tú tienes que aprender realmente de una manera correcta lo que vas a hacer, lo que estás haciendo. Número dos, también tienes que correr. Cuando lo hagas en la competición, corre con la estafeta en tu mano, nunca la sueltes. Cuando ya estés listo para competir, cuando ya hayas cumplido con la primera parte, cuando ya hayas llevado una preparación, cuando ya te hayas esforzado y hayas ido a los entrenamientos y te has ejercitado en la fe, hablando de la vida cristiana y en el conocimiento de la palabra, y hayas leído y hayas aprendido y te hayas pasado horas escudriñando la palabra y teniendo ese mensaje fresco, diciendo, wow, ya tengo esto y Dios me habló. ¿Cuántas personas has escuchado que dicen, oye, es que Dios me habló? Y de repente te quedas viendo para todos lados y bueno, Dios le habla a todos menos a mí. No sé si te ha pasado que te escuchas, es que Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló, y dices, bueno, y a mí Dios, ¿por qué no me habla? Bueno, pues tal vez te hace falta estar ahí en el aprendizaje, te hace falta estar ahí en el entrenamiento, para poder también comprender y para poder, entender cuando Dios te está hablando. Entonces el segundo punto tiene que ver con que, bueno, ahora ya que cumpliste la primera etapa, ahora vas a la segunda, ya te presentaste en la competencia, ahora tienes que competir, ahora tienes que hacerlo dignamente, correctamente. Y cuando se presenta esta carrera de relevos en esta disciplina del atletismo, entonces tienen que estar concentrados. Porque si se desconcentran en un titubeo, en una salida en falso, los pueden descalificar. En una salida falsa que tengas, en una resolución falsa que tengas, en algún problema que digas, sí lo voy a hacer, y de repente te equivocas, entonces cuidado. Tienes que estar concentrado. Filipenses capítulo 3, versículo 12, voy a dar lectura en la versión internacional, nueva versión internacional, dice, Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no es que ya lo haya conseguido todo, dice el apóstol, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.
El apóstol Pablo dice: yo les estoy hablando y les estoy dando un consejo. Les he hablado y les he dicho que me pongo como un ejemplo para ustedes, y que si alguien quiere también, digamos que seguirme, y que quiere también, digamos que hablar como yo, imitar lo que yo hago, lo puede hacer. Pero él declara y dice: no, tampoco pretendo que ya sea yo una persona que haya alcanzado la meta que estoy persiguiendo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús alcanzó. Es decir, estoy concentrado en esta carrera, estoy luchando. Por eso cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, cuando ya sabe que su tiempo está terminando, dice: he peleado la buena batalla. Cuando él habla: he terminado esta carrera, lo hice bien, guardé la fe, llevé la estafeta en mi mano, no la solté, y aparte yo la tengo en mi mano, e hice lo correcto. Tú tienes que hacer lo correcto. Tienes que aprender cómo se toma la estafeta. Tienes que aprender todo lo relacionado en cuestión de la vida eterna, de la salvación. Y posteriormente tienes que caminar en esta vida con la fe, con la creencia, con la seguridad de que tu salvación está ahí y que no la puedas perder, que no la pierdas, que tú no te descuides en ese punto y que tú sigas adelante. Cuando comienzas la competencia debes de estar concentrado, pues cualquier desconcentración te va a hacer perder. Cuidado con las desconcentraciones que puedas tener en esta vida cristiana. ¿Por qué? Porque puedes quizás caer en pecado y perderte. En los relevos, si corres demasiado rápido, en la competencia de los relevos, podrás ser el competidor más veloz de todos. Es más, 1, 2, 3, 4, el cuarto puede ser el veloz y llegó, ¡pum!, le tomó metros de ventaja a los demás, y haya llegado con toda tranquilidad a la meta diciendo: llegué primero, llegué en primer lugar. Pero si no llevaba con él la estafeta, si no tuvo el cuidado de recoger la estafeta de aquel que estaba junto a él, o el que llegó, ¿verdad?, en el lugar donde iba a tomar la estafeta, el que le iba a trasladar la estafeta, si él no la tomó correctamente, y en el afán de correr veloz para llegar a la meta, descuidó la estafeta y cayó, entonces de nada le va a servir haber llegado en primer lugar. De nada le va a servir, porque no lo van a calificar de esa manera. Ten cuidado. A veces nosotros nos descuidamos. Tratamos de estar en todas las cosas, tratas de estar en esto, estar en aquello, y descuidas aquello para lo cual fuiste llamado. Ten cuidado y cuida lo que tienes en tus manos. Cuida lo que Dios te ha dado. Corre esta carrera así como aprendiste, dice el apóstol: así como aprendiste, escuchaste de mí, así sigue, pero no lo pierdas. Dice el apóstol Pablo: yo estoy luchando, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Y número 3, después de que ya aprendiste a tomar todo lo concerniente a la Escritura y a la salvación, y después de que ya entendiste que estás en esta carrera y estás concentrado, que no te desconcentras, sino que vas anclado de Dios, que Jesús es tu fortaleza, entonces sigue adelante, pero en este caminar juntos, en esta competición o en esta prueba para poder llegar a la meta, tenemos una encomienda, y es fundamental. Es fundamental, porque el punto número 3, quiero que consideremos esto. Tienes, tú que estás corriendo, tú que ya te preparaste, que ya aprendiste lo que es la palabra, lo que es el caminar en esta vida cristiana y en este mundo, tienes la responsabilidad de pasar la estafeta. No te quedes con la estafeta. El apóstol Pablo, en su parte final, cuando está diciendo: he peleado la buena batalla, cuando él dice: he acabado esta carrera, he guardado la fe,
Pero sabes una cosa, el apóstol Pablo, en la vida que leemos, en lo que hemos leído, que está escrito, él no se va a la tumba con la estafeta. Él se la pasa a aquellos hombres, a aquellas mujeres a los cuales les predicó y les enseñó y les encargó que ellos fueran también fieles en trasladar lo que habían aprendido. El apóstol Pablo dice, y vuelvo a leerlo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo se había comprometido, Pablo había aprendido. Recuerdas que cuando él va rumbo a Damasco y se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: yo te voy a enseñar lo que hay que padecer por mi nombre. Y cuando él entiende este llamado de Jesús, le dice: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice la palabra que es llevado a un lugar. Y ahí en ese lugar llega un hombre enviado de Dios y lo mueven a Pablo como Saulo en ese tiempo, pero empieza un proceso de aprendizaje. Lo llevan en puntos determinantes donde el apóstol Pablo tenía que aprender bien lo que es la estafeta, aquello que iba a ir pasando de una generación a otra. Cuando él aprende, cuando están, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando están en Antioquía, en aquella iglesia, y que sale con Bernabé enviado, porque él sabía que era el momento de correr la carrera. Se había llegado el momento de salir, de buscar la meta. Había terminado el momento previo de preparación, había terminado el momento previo de enseñanza, porque le estaban enseñando. El apóstol decía: ¿y ahora de qué se trata? Pablo tenía conocimiento de Dios y de los mandamientos, pero esto era nuevo. Era una gracia, era una misericordia de Dios nueva. Y de repente entonces lo llevan de punto en punto, le empiezan a enseñar y le empieza a enseñar. Y cuando el apóstol se siente ya listo, dice: ahora es momento. Y sale con Bernabé y empieza a buscar la meta, empieza a correr. Pero cuando el apóstol Pablo entiende que ahora ya estaba corriendo, que ya había aprendido lo que son los golpes de la vida, porque cuando él habla de las señales de su ministerio, ¿verdad?, lo vemos descrito y dices: wow, lo que pasó él. Sin embargo, él dice: a mí nada me podrá apartar del amor de Cristo. Y él habla con tanta seguridad por lo que había aprendido y le dice: esto y esto no me apartará del amor de Cristo. Y una de las cosas maravillosas es que él entiende que cuando llegara su momento de partir de este mundo, tenía que haber dejado un legado y una enseñanza. Y entonces él se encarga de pasar y trasladar la estafeta. El aprendizaje que había tenido, el aprendizaje que había tomado de aquellos primeros hombres que le estuvieron dando consejo, el aprendizaje que había tomado o había recogido conforme a las experiencias que fue viviendo en la vida, lo fue enseñando también. Y entonces le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y cuando él se va, esta palabra, cuando dice: he guardado la fe, pero vemos en la vida del apóstol que había trasladado la enseñanza. ¿Qué pasa cuando no trasladas la enseñanza? ¿Qué pasa cuando no trasladas la estafeta? ¿Qué pasa cuando no entregas y no enseñas lo que has aprendido? Cuando tú te mueras, cuando tú no estés, ¿quién va a tener esas convicciones que tú tenías? ¿Quién va a tener esas enseñanzas que tú recogiste a lo largo de la vida? ¿Dónde va a quedar el conocimiento que te preocupaste por tener? ¿Dónde va a estar esa enseñanza y ese legado? El apóstol Pablo lo hizo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos esta responsabilidad? ¿Qué pasa cuando tú estás ignorando como iglesia, como pueblo de Jesucristo? ¿Qué pasa cuando tú estás ignorando esa gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a aquellos que te están escuchando? Dice: lo que has oído de mí. Aquellos que te escuchan necesitan escuchar el buen consejo que tú has aprendido. Aquellos que están a tu alrededor, ¿dónde está lo que le estás dejando a tus hijos cuando tú ya no estés?
¿Dónde está lo que le estás enseñando a tus vecinos por si ya no estás? A tu familia, a tu iglesia. ¿Dónde está lo que le debes de dejar? Porque sabes una cosa, ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos el no pasar, el pasar esta estafeta? ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios dice, y con esto termino, Jueces capítulo 2, versículo 10. En la versión 60 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, quiere decir que murió juntamente con Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho para Israel. Dice la palabra de Dios que cuando muere Josué, aquel hombre que había hecho grandes batallas, que con el pueblo que lo acompañó, y cuando entraron a la tierra prometida, dice que conquistaron y arrasaron el pueblo. Dios le había dicho: tú repartirás a este pueblo la tierra, y Dios lo cumplió. Pero dice la palabra de Dios que cuando Josué murió, y cuando murió también esa generación, dice que la generación que se levantó, aquella generación que venía tras de ellos, dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasa cuando se está levantando una generación tras de ti y tú no has hecho lo que te toca? Que no le estás trasladando la estafeta. Es decir, tú cumpliste parte de lo que Dios nos ha encargado, de la misión que Dios nos ha encargado. El apóstol Pablo también cumplió parte, se murió. Dice la palabra de Dios, dice: sigo adelante, no soy perfecto, dice, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Es decir, Pablo cumplió parte de lo que le tocaba en esta misión en la cual participamos todos nosotros y participas tú. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si nosotros como generación que conoce a Dios, si tú como generación de tu familia que conoces a Dios, generación de tu casa que tú conoces a Dios, tal vez de todos tus hermanos eres el único que conoce de Dios, tal vez de tu familia eres el único que conoce de Dios, pero tienes hijos y tienes familia, y si no dejas esa enseñanza y no trasladas esa estafeta, entonces ¿qué va a pasar con esa generación que viene tras de nosotros? ¿Sabes qué pasó? La historia dice que cuando el libro de Jueces comienza a expresar la historia, cuando ya no está Josué, dice que esa generación que no conocía a Dios comenzó a hacer aquello que a Dios no le agradaba. Dice la escritura que el pueblo comenzaba a hacer lo malo, y entonces venían los problemas, venían las aflicciones para Israel, y tuvieron que venir las enseñanzas fuertes a base de golpes, a base de sufrimiento, porque había una generación que no conocía de Dios, y había una generación que hacía lo malo delante de Dios, y entonces esa generación no respetaba los principios y preceptos de Dios. ¿Tú vas a dejar que tus hijos no respeten a Dios? ¿Tú vas a permitir que esa generación que viene tras de ti no alabe y adore a Dios? Si tú hoy adoras a Dios, y si tú hoy hablas de Dios, y si tú hoy vas a la iglesia, y si tú hoy te consideras un cristiano, es porque yo quiero pensar que es porque tú conoces lo que es la estafeta, conoces lo que es la vida eterna, has aprendido, no sé de quién, tal vez de tu abuelito, de tu abuelita, aquellos hombres y mujeres que oraban y oraban y oraban por nosotros hasta que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo. Yo no sé cómo llegaste al conocimiento de Dios, tal vez por un abuelito, por una abuela, por un tío, por alguien. Yo no sé cómo llegaste, pero tienes el conocimiento de Dios en tus manos y tienes la responsabilidad de Dios. Así que, número 1, afiánzate bien a la salvación. Afiánzate bien, aprende bien a tomar la estafeta. Número 2, corre con esa estafeta en tus manos y no la descuides jamás. No por querer correr tan rápido,
descuides lo que ha puesto Dios en tus manos. Y número 3, eso que tú has aprendido durante los años de carrera y de competencia en la vida cristiana, déjaselo a alguien más. Sala a alguien, enséñale a alguien, háblale a alguien, muéstrale el ejemplo a alguien, háblale y dile: así se corre en la vida cristiana, así se camina en este camino de Dios, así se avanza en el nombre de Jesús. Y no permitas que una generación se levante sin conocer a Dios. Porque hoy el mundo está así como está, porque se levantaron muchas generaciones que desconocían a Dios. Mucho se ha mencionado de los principios fundamentales en los que fue construido el país norteamericano de Estados Unidos. Mucho se ha mencionado que después de ciertos tiempos comenzaron a dejar los principios de lectura de la Biblia y del consejo de Dios, de las oraciones. Y al tiempo hoy han visto resultados que han dejado a Dios y se levantaron generaciones que no amaban y no temían a Dios, y por eso tantas situaciones que han pasado. Hoy te invito a que lo que tienes en tus manos lo puedas trasladar correctamente y no te vayas a la tumba con todo eso que aprendiste y te costó mucho sufrimiento y mucha lágrima, quizás, aprender que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la estafeta que tienes en tus manos? ¿Qué vas a hacer? Creo que es tiempo de pasar la estafeta. No pienses que tienes 20, 30 años más. Piensa como si hoy fuera el último. Y preocúpate por quién va a seguir aquello que tú y yo hemos llevado, hemos avanzado. ¿Quién va a seguir detrás de nosotros? Es tiempo de pasar la estafeta. Por eso, ahí donde estás, recuerda que cuando Jesús habla, cuando les enseña acerca de la gran comisión en Mateo 28, cuando habla de muchas cosas, le dice que nosotros les enseñaríamos todas las cosas. Nosotros les llevaríamos, nosotros seríamos los encargados de enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Aprendamos a trasladar el conocimiento y la estafeta. Ahí donde estás, te invito a hacer un compromiso a los hijos de Dios que me están escuchando, a los que son cristianos y que han recibido enseñanza y que hoy están en el camino de Dios como verdaderos atletas, compitiendo, llevando la estafeta en sus manos, la salvación. Hoy te invito a comprometerte. Comprométete con Dios. Y en esta hora dile: Señor, quiero hacer un voto especial en esta tarde, en esta noche. Quiero, Señor, comprometerme, Dios, a que lo mucho o lo poco que he aprendido, voy a tomar esa responsabilidad de aconsejar a alguien más. Así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has escuchado, has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña, esto encarga a hombres fieles, y que ellos también sean idóneos para enseñar a otros. Yo quiero cumplir la responsabilidad que me tocó. Quiero cumplir con la responsabilidad que me toca. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Quiero comprometerme contigo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Gracias a Dios, de verdad espero con todo mi corazón que la palabra te bendiga y te desafíe para ser un mejor cristiano en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, que creo que tenemos que tener un carácter firme como cristianos genuinos que cumplen la palabra de la Escritura. Amén. Entonces toma el consejo que Dios ha dado, y con la ayuda de Dios, si Dios no dice otra cosa, pues nos estaremos viendo una vez más a través de este medio el día domingo a las 11 del día. Dios te guarde, Dios te bendiga. Un saludo para todos, la iglesia Jesús Predicando el Evangelio, y para todos aquellos que nos estarán escuchando. Dios te guarde y Dios te bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Dios les bendiga.